obtener 2 calificaciones más. Una de esas calificaciones que les voy a subir el próximo viernes va a ser propiamente la de las participaciones o más bien asistencia. La asistencia, si recuerdan cuando ingresaron a la materia, yo les comenté que se tome en cuenta tanto como asistan a las clases, como cuando, por ejemplo, la toman en la clase, en la página de YouTube, pero entregan tareas, digamos, en Classroom. De esas dos maneras se les pone ese punto de asistencias. El siguiente punto que se consideró para la evaluación fue las actividades que pedí, que fueron un total de 5. Esas 5 actividades contaban como 3 puntos en la calificación, lo que significa que 50 puntos que tenían que obtener de esas 5 tareas les daban 3 puntos en total. Depende de cuántas tareas hayan entregado o qué calificación hayan sacado, es el puntaje que obtuvieron de esa, digamos, de esos 3. Después de esos 3 puntos venían 2 puntos del examen. En el examen era muy sencillo, simplemente dependiendo de la cantidad de respuestas que hayan obtenido, se podía saber su puntaje. Un ejemplo, supongamos que hubieran sacado 16 puntos o 16 aciertos. Tienen 8 en el examen y sacaron 1.6 de los 2 disponibles del examen. El siguiente punto que se consideró fue el producto. El producto, si recuerdan, yo les dije que junté el producto de la unidad 1 y el producto de la unidad 2 para pedirles el trabajo. Y ese valía 3 puntos. Si a la mayoría ya les regresé todas las tareas que digamos que se evaluaron. Y el producto, como vale 3 puntos, y a ninguno le saqué menor cantidad que 10 porque las estuve revisando de por medio, pues tienen sus 3 puntos de por sí. Si no entregaron producto, obviamente no tienen esos 3 puntos. Y finalmente están las actividades de Construyete. Las actividades de Construyete, si se acuerdan en los acuerdos de evaluación, valían 1 punto. Obviamente yo sé que este parcial no hicimos actividades de Construyete porque nos mandaron muy tarde esas actividades. Entonces va a funcionar de la siguiente manera. Este parcial se les va a considerar como si las hubieran entregado, o sea, tienen ese punto ya en este parcial. Pero en el siguiente parcial, que es el segundo, vamos a trabajar 4 actividades de Construyete para justamente solventar esta falta que tuvimos en el primer parcial. En este caso, lo que voy a hacer es que por semana les voy a dejar una actividad de Construyete y una tarea del tema que se haya visto en la semana, para justamente no cargarlos de actividades. Y finalmente, en algunos casos van a tener algunas décimas extras. Esto porque se debió. Específicamente hubo trabajos que o estaban bien hechos o tenían un contenido específico que yo consideré relevante en el momento en que yo dejé la tarea. Por esas razones que en algunas circunstancias van a tener algún trabajo, por ejemplo, no sé, tenga 10 y tenga un signo de más. Eso significa que tuvieron una participación extra que les cuenta como décimas extras digamos, en sus calificaciones. Si tenían alguna calificación aprobatoria y, por ejemplo, ya habían sacado su 10, pero tienen esa participación, se les considera como décimas extras que se les van a guardar para el siguiente parcial. Otra circunstancia donde se pudo haber guardado esa, digamos, participaciones, supongamos, tenía, no sé, 7.5 que sacaban en el parcial, pero resulta que tenían esa participación, o en ese caso, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Yo, como califico, es que de punto 5 hacia arriba se sube la calificación. En ese caso, que hubiesen obtenido 7.5, se sube a 8. Y si tienen una participación extra, supongamos unas 4 décimas o demás, pero que de cualquier manera, aunque se los colocara, seguir la calificación de la misma manera, o sea, por ejemplo, supongamos que tuvieran 4 décimas extras. 7.5 más 4 décimas extras son 7.9, sigue saliendo en 8. En ese sentido, a lo mejor lo que hubiese pasado es que les guardo esas 4 décimas porque no les sirven en este parcial, pero tal vez en el siguiente sí les sirvan para ahora sí subir de promedio. Entonces, en algunos casos, va a estar su nombre de ustedes junto con un signo de más y las décimas o el punto extra que hayan obtenido, digamos, en este parcial, para que no se me vayan a confundir. Y el último aviso con respecto a las calificaciones
es que va a haber algunos alumnos que van a estar en verde, digamos toda la línea donde están sus trabajos y su nombre va a estar en verde. Esos casos en específico son dos cuestiones. El primer caso es que no se hayan comunicado en que no hayan entregado ningún trabajo de por medio. Entonces no hay forma de evaluar. En el segundo caso es que hayan reprobado este primer parcial porque no me hayan entregado las actividades suficientes para al menos haber obtenido una calificación de 6. Puedo revisar todavía trabajos el día de hoy, pero al tiempo máximo es 8 de la noche. Si para las 8 de la noche no me han mandado trabajos, ya no reviso nada porque no me va a dar tiempo. Tengo que entregar calificaciones ya. Y bueno, continuando con lo que les decía de los que están en verde. Los que hayan reprobado y por alguna circunstancia no me hayan entregado trabajos suficientes, la dirección me pidió que no se reprobaran esos alumnos. Van a tener una segunda oportunidad. ¿Cómo va a funcionar? Para esos casos en específico, en el segundo parcial de nuevo se van a dejar actividades, se van a dejar asistencias y demás. Eso significa que para el segundo parcial ustedes pueden levantar la materia. A ver, supongamos que el primer parcial no pasaron porque, no sé, no pudieron conectarse a internet, tuvieron problemas familiares, no sé, porque hay muchos asuntos ahí extras. En el segundo parcial van a poder levantar la materia solo si se comprometen a realmente echarle ganas y en ese momento, en el segundo parcial, entregar así las actividades y obtener una calificación aprobatoria que les permita tener una calificación en el primer parcial y en el segundo. ¿A qué me refiero? Yo como alumno no entregué calificaciones del primer parcial porque no se me dio flojera. Ok, segundo parcial voy a entregar calificaciones y voy a obtener por lo menos un 7 que me va a permitir tener un 7 en el segundo parcial, pero también en el primero. Y esos serían todos los avisos con lo que se lleva, digamos, con respecto a las calificaciones. Hasta este momento hay dudas. De cualquier forma, recuerden que el viernes voy a subir las listas. ¿Esta dinámica sirve solamente para su materia o para las demás? Se supone que en teoría es para las demás, pero depende de cada profesor. Yo lo estoy implementando para no afectarlos en el promedio, pero no estoy segura que vayan a, digamos, a concordar los demás profesores con esto. Ahora sí que depende de cada uno. Lo que sí es una realidad es que aquellas personas que reprobaron no pueden, digamos, no van a tener calificaciones parcial. También, sí es cierto, olvidé mencionarles eso. Si ustedes reprobaron este parcial, como les digo, van a tener chance de salvarlo en el segundo. Pero eso significa que el primer parcial va a aparecer en una calificación en blanco. No van a tener calificación aquellos que reprobaron o que no entregaron nada, porque no se han comunicado. Entonces, en el segundo parcial, si entregan, pues vamos a poder asentar tanto calificación del segundo parcial como del primero. Pero insisto, la dinámica de poder duplicar el promedio depende mucho de cada profesor, porque yo lo estoy implementando de esta manera para no afectarlos, pero no sé cómo vayan a trabajar los demás profesores. Depende, digamos, a qué acuerdos llegaron en academia. Ahí sería cosa de que checaran con los profesores para que les digan cómo procede esto. Y bueno, ¿algún otro duda antes de empezar con la clase? Parece que no. Bueno, entonces vamos a comenzar. La clase de hoy va a estar muy chiquita, entonces no se vayan a preocupar. Lo que sí es que el día de mañana voy a necesitar que pongan más atención de su parte, porque ya vamos a empezar propiamente con teorías éticas. Así que, denme un segundo. Compartir. Lo que me recuerda, si llegan a ver mensajes raros es porque un niño está medio intenso ahorita, pero no se me vayan a preocupar. Pues no sé, ya terminaste, ya déjame. A ver. Entonces comenzamos. La clase del día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción a la historia de la ética. Pero para eso vamos a tener primero que ver las ramas de estudio con las que va a estar trabajando la ética. De repente pareciera... Ay, Dios mío. Después. De repente pareciera que cuando, por ejemplo,
¿Cómo lo explico? Que la ética va a trabajar de manera solitaria y solamente se va a poder meter en cualquier parte. Digamos que sí y no. O sea, la ética efectivamente va a estar en todas partes de nuestra vida cotidiana, pero va a trabajar con ciertas disciplinas para poder ayudar a juzgar a una persona, a poder hacer que nuestros derechos puedan ser validados, que valores éticos y morales que a lo mejor son bastante obvios sean respetados porque a veces se obvian aunque estén ahí, e inclusive para ayudarnos a descifrar la mente de las personas con respecto a los motivos que los llevaron a cometer algo contra las normas o inclusive actos que atenten contra la vida humana. Ahora bien, esas disciplinas van a dividirse en 5 grandes áreas. El área del derecho, la política, la historia, la psicología y la biología. Cada una va a tener su particularidad y su propio objetivo, digamos, de estudio. La primera parte se va a conocer como la ética y el derecho. Y en estricto les voy a leer lo que tengo aquí y ahorita lo explico más a fondo. El derecho tiene en común con la ética que ambas disciplinas se ocupan de conductas normativas, es decir, sujetas a normas. La ética provee de buenos argumentos para tomar una decisión en base a los derechos en que se están basando, para que sea respetada o se garantice su cumplimiento. El derecho es una herramienta de suma utilidad para conseguir que valores que se consideran de primordial importancia para los seres humanos sean encarnados en normas jurídicas. ¿Cómo funciona? Normalmente, digamos, nosotros como seres humanos sabemos que merecemos respeto y merecemos libertad, merecemos verdad y básicamente tenemos derecho a muchas cosas. Asimismo, también sabemos que las demás personas merecen la misma cantidad de cosas. Ahora aquí una cuestión. De repente como seres humanos tendemos a olvidar o inclusive somos tan egoístas que nos valen los derechos de otras personas. Entonces aquí una situación. Supongamos que están en su casa y de pronto escuchan un ruido, van a ver y su ventana ha sido rota. Se dan cuenta que fue el vecino porque estaba construyendo y no se dio cuenta y pues le pasó a dar un golpe muy fuerte a la ventana y se rompió. Ok. Resulta que tú como gente civilizada vas a hablar con el vecino y le dices, oye, bueno, ya no importa que haya pasado con la ventana, pues fue un accidente, pero pues necesito que me pagues la ventana porque pues fue tu error. Y a lo mejor aquí supongamos que es un vecino de esos difíciles y te va a decir, no, no te voy a pagar nada porque no fue mi culpa. Y hay quienes importan en esta postura. ¿Cómo va a funcionar el derecho aquí? Muy sencillo. Se supone que el Código Penal me dice que cuando yo daño una propiedad privada, yo tengo que dar una compensación por el daño que haya causado. Y eso es algo obvio, porque si yo rompí algo, lo tengo que pagar. ¿Por qué? Porque fue mi error, independientemente haya sido un accidente o no. Pero mucha gente lo obvia y lo ignora. ¿Por qué? Porque de alguna manera el egoísmo está presente en todos los seres humanos. Entonces, ¿cómo le hace el ser humano para que las personas respeten las cosas que deben hacer, aunque no lo quieran hacer? Ah, pues muy sencillo, se encarnan las normas jurídicas. Si se acuerdan, quedamos que las normas jurídicas van a ser aquellas que de alguna manera me van a obligar a mí a comportarme de determinada manera, quiera o no. Y si las llego a incumplir, yo tengo una sanción que tengo que cumplir. Pues de la misma manera van a entrar así ya propiamente aquí en el derecho, porque el derecho me va a obligar justamente a comportarme como un ciudadano modelo, o de lo contrario voy a tener una sanción muy fuerte. Y un ejemplo específico de este tipo de, digamos, vínculo que hay entre el derecho y la ética, viene encarnándose en las constituciones de todos los países, o inclusive si lo vemos en un lado más cercano, pensemos en los acuerdos de convivencia que yo les dejé al principio de la materia, que eran básicamente derechos y obligaciones que tienen como estudiantes. ¿Para qué? Para que llevemos una convivencia lo más sana posible y más equitativa. Ahora, después del derecho, viene otra rama que es la política, que va a trabajar también muy arraigada con la ética y van a estar, digamos, arraigadas estas dos áreas, tanto la política y el derecho. En el lado de la política me va a decir lo siguiente. La política se ocupa del examen del comportamiento de los hombres en relación con una estructura de poder.
En cambio, la ética lo considera en función del cumplimiento de ciertas normas y de la realización de valores objetivos. El poder requiere de la adhesión de sus súbditos y tiene que apelar a valores deseables para ellos, por lo que se justificará en la búsqueda del bien común, es decir, tendrá que apelar a la ética para su justificación. ¿Cómo funciona? De una manera muy sencilla también. Normalmente, cuando los políticos tienden a, digamos, a tener ideas según para mejorar al país, ¿cómo se maneja? No es como que puedan llegar y voy a implementar esta reforma y ya quedó. No funciona así. El poder jurídico del, digamos, aquí de México, se supone que se basa en que un político puede proponer ideas para mejorar al país. Se supone que justamente por eso trabaja con la ética. Son ideas que tienen la finalidad de mejorar la calidad de vida del país. Por eso se considera como una medida política. Pero tú no puedes llegar simplemente a implementarla. Tienes que pedir un permiso que en este caso en México va a ser la Cámara de Diputados y Senadores. Pero ahora bien, no es como que nada más llegue, les exponas el caso y te vayan a decir que sí. Tienes que convencer a la Cámara de Diputados. ¿Cómo le vas a hacer? Ok, yo como político voy a llegar con una idea de reforma, no sé, ecológica, y voy a decir que no hay suficientes áreas verdes en la Ciudad de México. Entonces, voy a aplicar un protocolo donde se comiencen a plantar más árboles y más zonas verdes para que justamente ayudemos a reducir toda esta contaminación que hay en la Ciudad de México. Esa es, digamos, mi idea. Y yo quiero, digamos, aplicar esta medida porque quiero mejorar la calidad del aire, la calidad de las personas de, digamos, de la Ciudad de México, pero también de la fauna del lugar y justamente tratar de evitar que la contaminación se siga expandiendo. Ok, estoy dando mis razones que en estricto van a ser para ayudar a la Ciudad de México. Y entonces la Cámara de Senadores decidirá si está de acuerdo o no con tu idea. Pero en estricto funciona de esa forma. Y justamente te puedes apoyar de valores éticos como para poder solventar tus ideas. Ahora, del dicho al hecho son cosas muy diferentes, porque en la actualidad sabemos que a los políticos la han regado bastante y han hecho cosas que de repente no tienen como tanto sentido. Pero eso es un asunto en el que por ahora no intervendremos. Solo nos resta saber que en la parte, digamos, política de la ética, vamos a estar justamente arraigados a la Cámara de Senadores y Diputados y a los tratados que se hacen entre los presidentes de los países junto con algunos otros políticos de otros países. En estricto es lo que debemos de saber. Ahora bien, después de esta parte, digamos ya en el ámbito de la política y el derecho, vamos a tener un tercer ámbito, y ese tercer ámbito se va a conocer como la ética y la historia. Pregunta de examen, y esto por favor no quiero que se les olvide nunca. La historia auxilia a la ética mostrándole que el hombre es producto de la historia, pero a la vez hacedor de la misma. Esto nunca se les olvide. El ser humano, a final de cuentas, siempre ha sido producto de la historia, de los momentos históricos y de las circunstancias donde se vive en su momento. La ética se ocupa del estudio de la moral, por lo que en ese sentido, la historia mostrará a la ética que la moral ha cambiado a lo largo de los años. Incluso podríamos asegurar que ha evolucionado. En este asunto vamos a tener algo en cuenta y es muy sencillo. La historia va cambiando obviamente conforme va pasando el tiempo. Y no solamente, digamos, de manera física, también a nivel, digamos, mental y moral. Cosas que en el pasado tenían un significado, en la actualidad son diferentes, pero a lo mejor se siguen de alguna manera en el mismo hilo de por qué no se hacen o por qué sí. Voy a poner un ejemplo para que esto quede más claro. En la Edad Media, la, digamos, religión que estuvo gobernando por mucho tiempo fue el cristianismo. Entonces la iglesia dictaba cómo deben de comportarse las personas de bien, qué podían hacer, qué no podían hacer. Y si eras una persona de bien y una persona, digamos, devota a la iglesia, tenías que seguir esa, digamos, dinámica. Ahora, tenemos que tenerlo muy en cuenta porque esto fue en la Edad Media, o sea, aproximadamente entre el siglo V, que fue el 400,
al siglo XV, que es 1400, o sea, hace muchísimo tiempo. Y justamente sobre esta temporalidad es que vamos a tener, digamos, un asunto muy cotidiano, pero que va a tener una connotación diferente en el transcurso del tiempo. Y es el baño. ¿Cómo que el baño? En Europa, no sé si lo sabían, pero la cantidad de agua que tienen es muy reducida. De tal manera que, por ejemplo, en la actualidad, las personas no pueden bañarse, digamos, cada tercer día, sino lo hacen aproximadamente cada 15 días, porque no hay agua. Y como no hay agua, no tienen, digamos, ese chance de desperdiciarla tan así, tan compulsivamente. ¿Cómo le hacen los europeos en la actualidad para mantener la higiene si no se pueden bañar seguido? Ok, para empezar, usan potentes perfumes y también desodorantes y otro tipo de métodos para mantener su higiene personal, aunque no se bañen tan seguido. Pero ese problema, digamos, para poder bañarse seguido es un problema actual porque tienen falta de agua. Ahora volvemos a regresar a la Edad Media. Igual no se bañaban, pero ahí tenía otra connotación y digamos una diferencia muy grande. Como yo les dije, la iglesia tendía a prohibir ciertas cosas, entre ellas era bañarse seguido, pero la razón del por qué no los dejaban bañarse era un asunto muy feo, y era que de la iglesia decía que el acto de bañarse era un acto inmoral. ¿Por qué? Porque cuando tú te bañas, tú de alguna manera te toqueteas, y eso era un asunto muy malo, porque tú no podías causarte placer a tu cuerpo aunque sea tocándolo. Eso no lo podías hacer, porque era malo. Era un acto inmoral para la iglesia. Y entonces, tú, digamos, como ciudadano modelo devoto a la iglesia, no te bañabas. Ahora, datos curiosos que surgieron justamente por esta problemática que se manejaba por la iglesia. Primero, en aquel entonces era muy popular el uso de pelucas en la aristocracia, o sea, la clase alta. Pero, como no se bañaban, normalmente la cuestión era que se cortaban todo el cabello, pero aún mantenían liendres y piojos. ¿Por qué? Pues porque no se bañaban. ¿Cómo lo hacían? Obviamente, con una peluca de por medio. Cuenta la historia, y un dato curioso, que ellos cortaban un trozo de tocino, se lo colocaban en la cabeza y luego se colocaban la peluca. ¿Para qué? Para que las liendres y los piojos digamos, se concentraran en el trozo de tocino y no en tu piel. Un asunto muy asqueroso si lo quieren ver así. Dato curioso segundo que surgió sobre esta problemática de los baños. La tradición de la novia de llevar flores al altar era un asunto que se creó justamente en aquella época, pero no digamos bajo las circunstancias ahora que dicen que no, que el ramo de flores, que significa prosperidad y no sé cuánta cosa han sacado sobre el ramo de flores. Triste realidad, el ramo de flores no se creó por eso, se creó por otra razón y tiene que ver justamente con que no los dejaban bañarse. Las novias, especialmente las mujeres, eran muchísimo más mal vistas cuando se bañaban. Entonces, si querías ser una mujer, digamos, recatada y de mundo, tú no te podías bañar. Hubo un personaje célebre, me parece que fue María Antonieta, que se jactaba de que ella nada más se había bañado una sola vez en su vida. Y como que ella es orgullo, ¿no? Nada más me bañé una vez en mi vida. Pero resulta que en el caso de las mujeres, como pues obviamente no se bañaban seguido, hay olores naturales que obviamente están presentes en el aire y estamos recordando que en la época media no había, digamos, los productos que podemos usar ahora para omitir ciertos aromas, como lo hacían obviamente en una boda con muchas personas. Llega la novia, pero le dan un ramo de flores. ¿Para qué? Para disimular el aroma que pudiese haber, digamos, propagado el cuerpo de la dama que se va a casar. Ese es el asunto que salió con esta problemática que había del baño. Pero si se dan cuenta, era un contexto diferente. En el pasado era simplemente porque era mal visto bañarse y en la actualidad no se bañan tan seguido, pero porque no pueden, porque no tienen, digamos, el recurso natural que es el agua de una manera como la que tenemos, por ejemplo, aquí en América. Ahora, vamos a hacerlo otro ejercicio, pero de una manera más actual y lo vamos a usar caricaturas para ello. Digamos, en el pasado, digamos en la televisión abierta,
Se han hecho siempre, digamos, animaciones o caricaturas desde aproximadamente 1850, si no estoy tan mal. El punto de estos tiempos es que se empezaron a crear animaciones con el fin de detener a la gente. Y una animación legendaria y también icónica, pero que en su momento fue prohibido porque era considerada inmoral, era esta serie que se conoce como Betty Boo. Betty Boo era una animación que básicamente nos mostraba a una dama con un conjunto muy sexy, si lo quieren ver así. Digamos que se encarnaba en situaciones relativamente cotidianas, pero que estaba, digamos, envolviéndose en ciertas aventuras. Ahora, esta serie fue prohibida por algunas circunstancias que se daban en, digamos, en sus capítulos. Uno en específico, no recuerdo bien cómo estuvo la situación, pero el personaje llega al infierno y hace ver al infierno divertido, como que es un lugar que está así como de, mira, fiesta. Ese fue uno. El segundo que también causó que digamos, la censuraran y también que la prohibieran fue otro capítulo donde esta dama estaba bailando con personas afroamericanas, pero en algún punto a ella se le ven los senos porque estaba nada más con una falda de paja y una especie como de collar de flores. Esos, en esta época, de donde vuelvo a repetir que se hizo esta serie, era un acto inmoral porque pues si se daban cuenta como que las mujeres eran muchísimo más recatadas en el pasado que ahora. Entonces pues prohibieron la serie. Esto estoy hablando que fue como aproximadamente como por 1920, aproximadamente. Ahora, la segunda serie que les tengo, que también justamente entra en este contexto ético, se llama Ren y Stimpy. Yo soy de la década de los 1990. Estoy hablando que era una época donde la televisión abierta era muchísimo más permisiva que en la actualidad. De tal manera que series que en esa época, digamos, ¿cómo decirlo? Aparecían en la tele abierta sin ningún problema, en la actualidad inmediatamente cancelan esa serie porque si se dan cuenta que tiene algún acto inmoral en un horario para niños, inmediatamente la sacan del aire. Esta serie en específica, de hecho, ni siquiera es para niños. Por eso me sorprende que en aquella época la sacaran. Pero básicamente es de un humor negro muy feo y ámbitos sexuales que rayan en lo vulgar. Entonces, de repente, pues tú como niño que quieres, unos 6 años, te levantas, aprendes la televisión y de repente te topas con ese tipo de programación. Obviamente siendo un niño no le vas a entender, pero ya siendo un adulto te das cuenta que ese tipo de cosas no son para niños. Y entonces te pones a pensar, ¿qué clase de época moral, bueno, más bien, ¿en qué clase de época moral a mí me tocó vivir? ¿Qué series de este tipo aparecían en la televisión abierta en un horario para niños? O sea, no tenía sentido, porque inclusive recuerdo que esta serie salía después de otra que se llama Bob el Constructor. Entonces era una serie de repente para niños, o sea, muy tímida y de repente me avientan esto. Pero, ahora, volvemos, viajemos en el tiempo, 20 años después. Resulta que ahora en la actualidad, ese tipo de series no están aquí. Las avientan en un horario para adultos que ya son a partir de las 12 de la noche, o inclusive, tienes que pagar para poder ver ese tipo de series. ¿Por qué? Porque obviamente no son aptas para niños. Y justamente esta parte moral cambió en un periodo de 20 años, de que la televisión abierta permitía ciertos programas que eran muy pesados, a en la actualidad que ahora te dicen no, sí vas a poder ver ciertos programas, pero en ciertos horarios y en ciertos canales. Si no es un canal para adultos y en cierto horario, tú no vas a poder proyectar ese tipo de series. Si quieres mandar a tu hijo a ver series normales, series más tranquilas para su edad, vete a canales para niños, o sea, Canal 5 y Canal 11. Eso, si se dan cuenta, son temporalidades que de repente, estábamos hablando de temporalidades muy grandes como en la Edad Media y en la actualidad, con respecto a la problemática de poder bañarse, a cosas más simples como los dibujos de Betty Boop que nada más era un siglo de por medio, o esta de Ren y Stimpy que fue un periodo corto que fue de 20 años. Pero a final de cuentas nos da pauta a ver la evolución de la moral, cómo esta cambia en una determinada cantidad de tiempo. Y bien, eso es por el lado histórico. Ahora vamos a verlo por el lado ético de la psicología. Ahora, normalmente
los seres humanos tenemos un mundo diferente en nuestra cabecita, en el sentido de que nosotros podemos tener ciertas ideas arraigadas, determinadas por, digamos, nuestra calidad de vida, nuestro tipo de pensamientos, cómo nos criamos, pero siempre va a ser un mundo en nuestra cabeza. La psicología va a trabajar en conjunto con la ética en la medida de que la psicología va a permitir a la ética juzgar. ¿Juzgar en qué sentido? Estamos hablando de que en este momento vamos a tener problemas éticos, pero que ya se rompieron. Pensemos en el asesinato. Es un asunto horroroso que está prohibido por la ética y también por las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque tú como individuo no tienes derecho de privar la vida de otra persona. Entonces, ¿cómo va a funcionar aquí con la psicología? Pues bien, la psicología se va a encargar de estudiar primero el ámbito de las personas en cuanto a su cabeza. ¿Cómo están en su cabecita? ¿Qué piensan? ¿Por qué realizan ciertas acciones? ¿Por qué realizaron, por ejemplo, supongamos que hubiese sido el acto de asesinato, el asesinato? ¿Bajo qué circunstancias? Y entonces, aquí nos va a decir esta tabla lo siguiente. La psicología ayuda a la ética a esclarecer los elementos subjetivos del acto moral, tales como las motivaciones que mueven a un individuo a actuar de cierta manera. Esto es importante para determinar si podemos hacer responsable moral o jurídicamente a alguien sobre alguna acción cometida. ¿Esto cómo funciona? Pues de una manera sencilla. La clase pasada yo les hablaba que nosotros nos podemos dividir entre seres conscientes y seres inconscientes, donde los seres conscientes somos aquellos que podemos discernir la realidad y poder decir, esto es bueno, esto es malo, esto lo puedo hacer y esto no. Y yo en este momento voy a poder determinar si yo me considero mal conscientemente o actúo bien conscientemente. En este momento, si somos personas conscientes, podemos ser juzgados de manera jurídica. Ahora bien, tenemos el otro lado de la moneda que también la psicología va a estudiar y es el ser inconsciente. Cuando tú como individuo tienes un problema psicológico, a veces puedes tener faltas como por ejemplo falta de empatía o falta de, ¿cómo llamarlo? De este sentido común que te limita a hacer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, supongamos que tú tengas un problema que es la falta de empatía. Pues en ese momento tú no vas a considerar a las personas como tú igual. Las vas a considerar como masas, digamos, vivas, que tú vas a poder explotar a tu conveniencia y si se mueran, pues no importa, porque los ves como un animalito cualquiera. Eso también puede desarrollar una psicopatía, en el sentido de que yo voy a matar simplemente por impulso. Pero estas psicopatías se van desarrollando y el caso de la psicología es eso, estudiar cómo empezó, cómo se desarrolló y si realmente es válido juzgar a esa persona que haya sido responsable de sus actos. Ahora, si pensamos a lo mejor en los juicios, tenemos dos opciones. O si la persona es consciente y es enviada a la cárcel, o la persona es inconsciente y es mandada al psiquiátrico. En el caso segundo es porque se considera esa persona que no puede ser juzgada de manera normal porque no está consciente y no es responsable de sus actos en un 100%. Entonces, si bien hizo una acción mala, que obviamente tiene que ser castigada, no se le va a castigar de manera, digamos, con cárcel, se le va a castigar, tienes que ir a terapia, tienes que ir a un psiquiátrico y tienes que pagar tu deuda con la sociedad allí. Así es como se va a manejar. Y una de las teorías que nos va a ayudar a la ética a estudiar esta parte, digamos, del inconsciente, va a ser la teoría de Freud con lo que yo les platicaba hace unas clases sobre el yo y el superyo, donde el yo es la razón y el superyo es el ego. Y bueno, eso es en el lado de la psicología. Por última instancia, en los campos de estudio, vamos a tener a la ética y la biología. En este campo, ¿cómo van a funcionar? Pues bien, les voy a leer primero lo que tengo aquí. El ser humano es un ser vivo, así que la biología nos explica las características que compartimos con otros seres vivos y cuáles nos hacen diferentes. Estudiar estas características es relevante para expresar juicios de valor en torno a diversos problemas éticos y morales, así como tomar decisiones. En este ámbito vamos a tener un detalle. Nosotros vamos a ser seres vivos. Entonces vamos a andar con problemas como enfermedades,
como problemas en que atenten con nuestra vida o que atentemos contra la vida de los demás. Entonces la biología va a funcionar aquí porque justo vamos a poder arraigarnos a ella para poder justificar ciertos problemas éticos que hay en la actualidad. Específicamente vamos a hacer uso de la biología y la bioética, que va a ser una rama de la biología, para poder, digamos, resolver ciertos problemas de la actualidad que vamos a ver más adelante. Problemas como la eutanasia, el aborto, o inclusive problemas ya más, digamos, biológicos en el sentido de el mal uso de armas biológicas, el mal uso de las tecnologías en el medio ambiente, o inclusive cuando ya estamos afectando a terceros en el campo de la medicina. Pero justo todos esos problemas se van a englobar en la biología porque vamos a recurrir a ella para poder explicar el problema o inclusive justificarlo en el caso de que sea justificable. Pensemos, por ejemplo, en la eutanasia. La eutanasia es un problema en la actualidad en el que básicamente las personas deciden morir por propia cuenta, pero no pueden suicidarse. Entonces piden una asistencia médica para que puedan terminar con sus vidas. Y en la actualidad, ese problema ético se ha llevado de la mano con que las personas están protestando porque muchos dicen que quien decide morir no tiene la facultad de hacerlo, entonces no los dejan morir. Y estas personas que quieren practicar la eutanasia están peleando sus derechos por morir. Quiero morir y es mi derecho. Por otra parte tenemos el aborto, que básicamente la pelea es sobre si voy a quitar la vida a un ser vivo o no. Y obviamente sobre la decisión de la mujer sobre su cuerpo. O sea, si se dan cuenta van a ser muchos problemas éticos que se van a englobar aquí, pero van a recurrir a la biología para poder, digamos, comenzar a tener un punto de partida y discutir sobre el tema. Y hasta aquí justamente ya llegan todas las ramas de la ética. Si se dan cuenta, es como un equilibrio. La ética va a ser, digamos, el medio que va a ayudar a todas esas ramas para poder, digamos, discernir si las acciones que se hicieron estaban bien o mal, para poder castigar o para poder convencer a otras personas en determinadas circunstancias. Y también nos va a servir para poder ver el cambio que ha tenido la misma sociedad de un tiempo a otro y en este momento poder tomar un mejor partido con diferentes circunstancias. Y bueno, finalmente, para fines prácticos de la materia, vamos a hacer una división histórica de la ética. Esto lo voy a hacer en la medida de que, digamos, se van a dividir simplemente en 4 grandes tiempos para poder determinar entonces, digamos, cómo vamos a abordar cada tiempo. Ahora, antes de explicar cómo se va a dividir, voy a hacer una pequeña acotación aquí. Cuando yo hablo de una línea del tiempo, especialmente cuando estamos hablando de la ética, vamos a empezar desde la Edad Clásica. La Edad Clásica radica desde antes de Cristo. Los historiadores dividieron la historia de la humanidad entre antes de Cristo y después de Cristo, donde antes de Cristo básicamente es antes de que se conociera la existencia de Jesús, y después de Cristo, después de que se conoció la existencia de Jesús. Y en ese sentido, se va a tomar de una manera distinta. Especialmente hay que tener mucho cuidado con las épocas antes de Cristo, porque la cuenta va a ser regresiva por cada año que vaya pasando. ¿A qué me refiero? Antes de Cristo, cada año va a ser, digamos, una cuenta regresiva. Es decir, supongamos que yo soy una mujer que vive en el 500 antes de Cristo y yo tengo 20 años. Ok, bueno, yo tengo 25. Es más, vamos a hacerlo en tiempo real para que vean un poquito más. Ok, yo tengo 25 años y nací en el 500 antes de Cristo. Han pasado 25 años, obviamente. ¿Cómo va a funcionar entonces? No va a entrar, digamos, en la actualidad como que sea 525. No, se le van a restar. Entonces, ya han pasado 25 años, entonces ahora estamos en el 475 antes de Cristo. Si se dan cuenta, le resté a esa cantidad en lugar de sumarle. Y así se van a manejar los años antes de Cristo. Siempre que diga determinada persona nació, no sé, en el 510 antes de Cristo y murió a los 70 años,
Entonces murió a lo mejor en el 460, por poner ahorita algo. Pero siempre va a ser menos. Y después de Cristo, pues ahí sí ya es normal, es decir, cada año se le va a sumar uno, es decir, eso en el año 1 pasó un año, sigue el año 2, 3, 4, 5, 6, etc. hasta 2020, que es la actualidad. Y ahora sí, regresando a lo que nuestra línea del tiempo de la ética, va a funcionar de esta manera. La primera gran época que vamos a revisar va a ser la época clásica, específicamente en Grecia. Esta va a abarcar una temporalidad desde el 510 a.C. al 323 a.C. En esta época vamos a ver a los filósofos que son Sócrates, Platón y Aristóteles. En la Edad Media es aproximadamente, está ubicada entre el siglo V y el siglo XV, que es básicamente el 400 después de Cristo al 1400 después de Cristo. En esta época, que es la Edad Media, vamos a conocer a un filósofo que se llama San Agustín de Hipona y que va a estar muy arraigado con los griegos. Después de esta Edad Media, vamos a llegar al Renacimiento. Ahora voy a hacer una pequeña acotación aquí. En el Renacimiento, si bien está ubicada entre el siglo XV y el siglo XVI, que es básicamente 1400 a 1500 después de Cristo, el filósofo que vamos a ver aquí no pertenece al Renacimiento como tal, pero es conocido como producto de este tiempo y lo voy a explicar en su momento. Este filósofo se llama Immanuel Kant. Y por último, en la época moderna, que es del siglo XVI a la actualidad, es decir, del 1500 después de Cristo a 2020, vamos a tener a filósofos como Peirce, como Sartre, como Hegel y como Marx. Vamos a checar, obviamente cada uno va a tener una teoría que va a radicar en la ética. Pero pues eso ya lo vamos a ver propiamente en la clase que sigue. ¿Hasta este momento hay dudas al respecto? Ok, bueno, entonces por el día de hoy la clase ya se terminó porque simplemente era una introducción propiamente para poder comenzar con las teorías éticas. El día de mañana vamos a revisar a los primeros 4 filósofos. Necesito que vayan tomando apuntes porque en el examen del segundo parcial van a venir justamente ahora de las teorías éticas de los filósofos y algunos problemas éticos que vamos a ver un poco más adelante. Y pues si no tienen dudas al respecto, pues ya estaría todo por el día de hoy. Recuerden que el viernes les voy a subir calificaciones, así que no se me vayan a estresar. Los que me llegaron a deber tareas todavía, que quieren todavía ese chance de entregar, pueden entregarme el día de hoy a más tardar a las 8 de la noche, porque a las 12 yo tengo que entregar ya listas. Así que si quieren que entregar algo, entréguenlo a más tardar a las 8 de la noche. Y pues si ya no tienen más dudas al respecto, pues ya se estaría todo por la sesión del día de hoy.